Estamos contentos de estar reunidos nuevamente. Diga conmigo, Dios y las batallas. Dios y las batallas. Es importante saber de que todos nosotros, hay momentos en la vida donde pasamos por batallas, ¿sí? Quizá usted diga, no, yo estoy en medio de una batalla actualmente. Todos pasamos por ahí, todos pasamos por ese momento, ¿verdad? Donde muchas veces creemos que no tenemos fuerza. Pero necesitamos entender de que Dios nunca te ha abandonado, Él no te abandona y no te va a dejar solo o sola. Amén. Siempre ha estado ahí con nosotros. Vea lo que dice el libro de Salmos, capítulo 18, versículos 32 y 33. Salmos 18, 32 y 33. Dice lo siguiente. Este es David el que escribe este salmo y dice: Dios me arma de fuerza. ¿Quién nos da fuerza? Es el mismo Dios. Y dice: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Cuando él hace esa comparación de los ciervos, hablaba acerca de los animales. No sé si usted ha visto en algún momento algunos documentales donde hay ciertos animales que son unos ciervos que ellos caminan entre las montañas, pero no solamente en las montañas de pasto, sino que hay momentos donde hay paredes de roca y donde ellos tienen la facilidad también de poder caminar en medio de esas piedras, que uno dice, wow, se resbala y se cae, pero cae a una altura. Y David lo que está diciendo, y cuando él escribe este salmo, cuando David lo escribe porque Dios lo había librado de la mano de todos sus enemigos. Es decir, David está escribiéndole a Dios como un agradecimiento por haberle dado victorias, por haberlo acompañado durante tantos años y por haberlo librado de la mano de cada uno de sus enemigos. De la misma forma que Dios te va a dar las victorias en medio de los enemigos que se quieran levantar en tu contra. Amén. Hay que entender algo y quiero que puedas entender o aprender esto el día de hoy, que puedas ¿verdad? Escribirlo, guardarlo ahí en la tabla de tu corazón, de tu mente, en el estado del WhatsApp, de Twitter, de X, ¿verdad? En todas las plataformas como tal. Escucha esto. ¿Cuál fue el enemigo más grande que tuvo David? El enemigo más grande que tuvo David no fue Goliat. Y usted va a decir, ¿cómo así? El enemigo más grande que tuvo que enfrentar David no fue Goliat. Fue el mismo rey Saúl. Fue el rey Saúl. ¿Y cómo así? Lo vamos a estar viendo en su palabra. Dice la Biblia, primera de Samuel capítulo 18, versículo 28 y 30. Vea lo que dice. Versículo 28. Saúl era rey. Recuerde que Saúl fue el primer rey de Israel. El segundo fue David. El primero fue el rey Saúl. Y dice, Saúl se dio cuenta de que en efecto, es decir, era algo irrefutable, no se podía esconder, el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Es decir, el rey Saúl se dio cuenta de que todo lo que hacía y decía David contaba con el respaldo de Dios. Y aparte de eso, su hija Mical lo amaba. Estaba enamorada por David. Y vea lo que dice. Por eso, versículo 29, por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David. Y dice, y se convirtió en ¿qué? En su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los comandantes filisteos salían a campaña, esa campaña es que salían a la batalla, a la guerra, que salían a pelear. Cada vez que los comandantes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl, del rey Saúl, del ejército. Por eso llegó a ser muy famoso. Es decir, la fama de David vino, y no sé si usted se acuerda que hay un cántico que el mismo pueblo comenzó a levantar, un cántico que decía: Saúl mató a 1000
pero David mató a 10,000. ¿Por qué? Porque fue el mismo pueblo que comenzó a ver cada una de las victorias y de las hazañas de David. Y fue el pueblo que comenzó a exaltar, que comenzó a alabar las hazañas que David estaba haciendo. Obviamente por tener el respaldo de Dios. Entonces lo que vemos es que Saúl se convierte en el enemigo de por vida de David. Mientras el rey Saúl estuvo con vida, fue enemigo de David. Ahora bien, Goliat, ¿quién era Goliat? Goliat era un guerrero. Goliat era un soldado. Era un soldado que pertenecía a un ejército, el ejército de los filisteos. Pero Goliat como tal, a diferencia de Saúl, Goliat era simplemente un soldado. Saúl era un rey. ¿Quién tenía más poder y autoridad? Saúl, porque Saúl era un rey. Ahora, Goliat era un soldado que simplemente pertenecía a un ejército, pero de él no dependían las decisiones que se tomaban y que iban a afectar a una nación. Él simplemente formaba parte de un ejército, que era el ejército de los filisteos, y él simplemente cumplía con su asignación, que era pelear, más nada. Ese era Goliat. Pero Goliat estaba bajo una autoridad superior, que era el que estaba reinando en esa nación. Entonces Goliat podía ser muy grande, podía ser muy fuerte, podía haber, ¿verdad?, matado a muchos enemigos, pero él se debía a la autoridad superior, que en ese caso era el rey de esa nación. En el caso contrario, del otro bando, tenemos a ¿quién? Tenemos a Saúl. Y Saúl como tal no era un soldado, aunque él batallaba, pero él era el rey. Cuando en aquel tiempo se medían, por así decirlo, en cuanto a la fuerza. Y cuando vieron el tamaño de Goliat, el que realmente dice la palabra que cuando ungen a Saúl como rey, dice que era el más alto y el más fornido de Israel. Por eso lo ungen y lo buscan. Cuando sale Goliat y dice: mándenme a uno que se enfrente conmigo, el ejército de Saúl se vieron que todos eran chaparritos, como que eran venezolanos, todos chaparritos. Vieron al rey, que el único que podía más o menos llegarle era el rey Saúl. Saúl se hizo el loco: ay, eso no es conmigo, yo no voy a pelear. Y por eso tardaron 40 días escuchando todos los días cómo salía Goliat a hablarle y decirle: Saúl, mándame a alguien, pues son cobardes. Comenzaron a gritar 40 días. ¿Sabes lo que es pasar 40 días escuchando a una persona menospreciándote, hablando mal de ti, hablando mal de tu ejército, llamando, ¿verdad?, de que son unos cobardes todos? Eso era lo que hacía Goliat para con el ejército de Saúl. Entonces hay una diferencia, vea esto, una diferencia en las armas que usó Goliat y en las armas que usó David. Todos conocemos, ¿verdad?, lo que pasó. Primero Goliat llega y Goliat tenía una espada. Diga conmigo, espada. Ahora bien, esa arma que tenía Goliat era de corto alcance. ¿Por qué? Porque la espada de Goliat iba a llegar solamente a donde él podía extender su brazo y lo largo de la espada. Hasta ahí podía llegar la espada, era de corto alcance. Es decir, que para Goliat poder pelear tenía que la persona acercarse a Goliat, porque era de corto alcance. Pero cuando nosotros vemos también, Goliat era experto, recuerde que él era experto en batalla. Su fortaleza le daba la habilidad o le daba la ventaja de poder tener una pelea cuerpo a cuerpo, de batallar cuerpo a cuerpo. Es por eso que Goliat, cuando leemos el enfrentamiento entre Goliat y David, Goliat le dice: ven a mí, acércate. ¿Por qué? Porque Goliat a lo lejos no podía hacer nada, porque su fortaleza estaba en cuando la persona se acercaba a él. Tenía el arma de la espada y tenía la fuerza para poder agarrar a una persona y poder tirarlo y poder golpearlo. Por eso es que él quería pelear cuerpo a cuerpo, cercano.
tienes que tener cuidado porque así mismo es que es el pecado. El pecado muchas veces no quiere tenerte a lo lejos, quiere que tú te vayas acercando. Y una vez que la persona se va acercando y acercando, entonces tú vas entrando en un terreno. ¿Qué pasaba si David entraba en el terreno de Goliat? Goliat era más grande, era más fornido, y en una batalla cuerpo a cuerpo David no lo iba a poder vencer a Goliat. Él tenía otra estrategia. Cuando nosotros vemos en el principio, en Génesis, dice que allí estaba el árbol, ¿verdad? Que todos conocemos la historia. El árbol del bien y del mal, y allí estaba la serpiente, estaba Satanás en medio de la serpiente hablando. ¿Y qué fue lo que le dijo en este caso a Eva y por consiguiente vino Adán? Le dijo, ven, acércate. Y una vez que se acercaron, ¿qué hicieron? Comieron, se acercaron. Mientras ellos se mantuvieran lejos, a cierta distancia, no iba a pasar nada, porque ellos se tenían que acercar. El pecado, la tentación siempre va a estar ahí. El problema no está en que esté, el problema está en cuando se acerca demasiado, que comienzas a ser tentado a llevarte por lo que dice la palabra, que nuestra vista, ¿verdad? Los ojos es la lámpara del cuerpo. Muchas cosas entran por nuestra vista, por nuestra visión, y se quedan en nuestra mente. Lo que escuchamos también tiene un impacto en lo que pensamos. Y recuerde que lo que pensamos comenzamos a darle forma, porque todos somos visuales. Lo que usted ve o muchas veces lo que usted escucha, usted le da forma. Y esa forma es después lo que vamos a hablar. Entonces Goliat le dice, acércate, ven a mí. Y David dijo, no voy a ir, ¿verdad? Entonces el arma de Goliat era un arma de corto alcance, necesitaba que David se acercara. Pero el arma que tenía David era diferente. ¿Por qué? Porque el arma que tenía David no era espada, era una honda. Y esa honda, ¿verdad? Eran como unos tiros, en este caso, a los costados tenía como un pedazo de cuero en el medio, por donde él podía poner lo que era la piedra, y él comenzaba a agarrar y comenzaba a dar, ¿verdad? A agitarla como tal. Y llegaba el momento donde él soltaba uno de los extremos y salía la piedra en dirección hacia donde él apuntaba. El arma de David no era de corto alcance. El arma de David era de largo alcance. ¿Por qué? Porque con la fuerza que él agitaba esa onda, cuando él soltaba, era como, yo no sé cuántos de ustedes, aquí se va a caer la cédula, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no tiraron una china o una gomera? ¿Se acuerdan de la gomera? ¿Verdad? No sé cómo se le llamará hoy. Usted le pregunta, pregúntenle a los muchachos ahorita de 10, 11 años, 9, si sabe qué es una gomera. Ni sabe qué es. Nosotros, ¿verdad? ¿Cómo cazábamos tuteque y ese tipo de cosas con las gomeras? Pajaritos. Y uno agarraba y dijo, ¡plá! ¿Y a dónde llegaba? Uno ponía a veces unas botellas, tú sabes, para practicar al tiro. Uno ponía unas botellas ahí y ¡plan, plan! Y esa onda podía llegar, que se tiraba aquí, podía llegar hasta donde está tu carro. Podía llegar al estacionamiento fácilmente. Y una piedra que iba, hermano, como si fuera una bala. Eso iba, ¡fum! Entonces donde David ponía el ojo, ponía la piedra. Ahí. Por eso es que David, y dice, no, yo no voy a ir a tu terreno. Yo voy a estar desde acá. Porque lo que yo tengo, la habilidad que Dios me ha dado, que lo he practicado, es por eso que dice que cuando venían los animales feroces a querer robarse una de las ovejitas de David, David sacaba su onda y, viene por allá por el portón, no te preocupes, ¡fua! Y se la pegaba. ¿Y qué hacía el oso, león y todo el demás? Salían corriendo. Él se defendía, sabía usar la onda. Entonces él tenía un arma de largo alcance, a diferencia de Goliat. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo tenemos también un arma hoy en día, también de largo alcance, que es nuestras palabras. Nuestras palabras tienen el poder, hoy y siempre lo han tenido, de poder tener un impacto en la vida de una persona. Hoy en día que nosotros contamos con la tecnología, vemos que cuántos consejos o palabras usted no le ha dado a algún familiar, a algún amigo, a través del teléfono, que pueda que esté en otro sector de la ciudad, o que esté en otra ciudad, ¿verdad? O en otro estado,
o sencillamente que está fuera del país, está en otra nación. ¿Cuántas palabras usted no le ha dado a esa persona a través de la tecnología que ha podido levantarle el ánimo? Que usted ha podido levantarle y decir, vamos, levántate. No, es que estoy enfermo, me siento mal. Tú estás sana, tú estás sano en el nombre de Jesús. Y comienzas a declarar una oración, palabras sobre esa persona que van a tener un largo alcance. Es decir, tú no sabes hasta dónde van a impactar tus palabras. Y David lo sabía. David dijo, yo no puedo acercarme porque es entrar en su terreno, en su territorio, donde él va a tener el control y me va a despedazar. Yo prefiero quedarme a lo lejos y poder usar lo que Dios ha puesto en mis manos. Y es lo mismo que hoy necesitamos usar. Ahora bien, ¿por qué te digo que Saúl fue el mayor enemigo que tuvo que enfrentar David? Primero, porque dice la palabra que lo leímos, que se convirtió por el resto de su vida, mientras Saúl estuvo con vida, siempre estuvo persiguiendo a David para matarlo. Siempre. En un momento lo tuvo ahí en el palacio, y aún ahí vino Saúl, le tiró una lanza a David que lo quería dejar clavado, así como está la corneta, clavado en la pared, pero no pudo. ¿Por qué? Porque David en ese momento hizo como mártir y ¡puf! Y en ese momento, cuando él vio, que dijo, ya va, mi vida corre peligro, yo tengo que huir de acá, yo me tengo que huir. Es preferible que diga, de aquí huyó que aquí quedó, ¿verdad? Y David entonces agarró su maleta que le prestó el Chavo del Ocho, su palito, ¿verdad?, con su ropita, y dijo, yo me voy. Y se fue David y comenzó a huir de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl dijo, mientras yo viva, David tiene que morir. Y lo persiguió. Siempre lo andaba acechando. Donde iba David, iba Saúl, con la intención de poder matarlo. Entonces, ¿por qué Saúl? ¿Qué hizo Saúl en la vida de David? Hizo que David huyera de por vida hasta que Saúl estaba con vida. Entonces hizo que David huyera. Hizo que David viviera en cuevas. Imagínense, que se metiera en cuevas, refugiarse en cuevas. Y también llegó un momento donde hasta el mismo David tuvo que hacerse pasar por loco para poder salvar su vida. Llegó un momento donde en su huida David llega a Gat, la tierra de los filisteos, la tierra de donde era Goliat. Y David llega a Gat en su huida, y dice que cuando él entró lo reconocieron. Y dijeron, ya va, este no es David el que mató a Goliat, el que el cántico dice, Saúl con su ejército mataron a 1000 y él mató a 10,000. Y fueron y se lo dijeron al rey. Cuando David dijo, me han descubierto, saben quién soy, comenzó, y dice la palabra que comenzó a actuar como un lunático. Es decir, él comenzó a hablar solo por ahí, y comenzó a rayar las paredes, ¿verdad? Y comenzó a que la baba se le saliera por la barba, y ahí, ay, no sé qué. Y dice que cuando el rey, cuando dijo, este es David, el que todo el mundo, no vale, es un loco. No, sáquenlo de aquí, ya tengo demasiado lunático. Dice la palabra. Y dice que el rey dijo, no, ya tengo demasiado loco acá, que se vaya de la tierra. Y dice que hicieron que David se fuera. Y después que David se fue, dijo, me salvé. Es decir, que muchas veces cuando usted se hace el loco, hay esposas que están viendo al hombre, con que a veces te haces el loco. ¿Cuántas veces usted nos ha salvado para hacerse el loco? Pero eso le salvó la vida a David. Si David no hubiese actuado así, dice, sí, ¿qué pasó? Y así como me llevé a Goliat, me lo llevo a todos ustedes. Hermano, lo matan ahí. Pero David dijo, no, yo tengo que actuar de mente para que esta gente se olvide de mí, porque si no, o me meten preso o me matan, una de dos. Y él actuó para defender en ese momento su vida. Amén. Ahora, recuerde esto, Goliat era un soldado, simplemente un soldado, pero Saúl era la máxima autoridad. Es decir, que te persiga en ese momento a David, que lo estaba persiguiendo, no un soldado, lo estaba persiguiendo la máxima autoridad. ¿Sabes? Una de las cosas que cuando estaba analizando esto, David no conocía a Goliat. Escucha esto. David no conocía a Goliat. ¿Cómo así? David nunca
tuvo una conversación con Goliat. Nunca fue amigo de Goliat. Nunca fue a casa de Goliat a tomarse una taza de café. Ni Goliat fue a su casa a tomarse una taza de café. David y Goliat no se sentaron a comerse una arepa de reina pepiada. No. David no conocía a Goliat. Por lo tanto, no tenía sentimiento, no tenía nada que lo atara emocionalmente a Goliat. No sé si me explico. No lo conocía. Pero David conocía a Saúl. David conocía al rey Saúl. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que llegó un momento donde el rey Saúl dice que él comenzó a no tener paz, comenzó a hacer las cosas malas delante de Dios, y dice que la presencia de Dios sencillamente comenzó a apartarse de Saúl, y dice que comenzó Saúl a ser atormentado, y que todos los que estaban a su alrededor que le cantaban, ninguno podía hacer de que Saúl pudiera tener paz. Y llamaban, cada vez que Saúl se sentía lleno de temor, que se sentía atormentado, llamaban a David, que estaba en los pastos con sus ovejas, llamaban al pastor de ovejas, a ese pastorcito. Venía David con su arpa, entraba en la recámara, en el cuarto de Saúl, y él comenzaba a tocar su arpa y comenzaba a cantar, comenzaba a adorar. Y dice que en ese momento venía una paz sobre Saúl, que Saúl podía tener la paz que necesitaba y podía descansar. Es decir, David había estado en el palacio. David le cantaba a Saúl, adoraba a Dios delante de Saúl para que Saúl pudiera tener paz. David había compartido con Saúl. Y en ese momento David dice, pero ¿por qué? No entiendo. Por eso le fue tan difícil entender, aceptar a David el por qué Saúl lo estaba persiguiendo. Pero es que yo no he hecho nada malo, ¿por qué Saúl me quiere matar? Y era que la fama de David estaba creciendo, que generó envidia ¿en quién? En Saúl, y dijo, yo necesito que tú mueras. Porque mientras tú estés vivo, mi fama, mi éxito se va a ir hacia ti. No, y las luces, por así decirlo, no van a estar sobre mí. Por eso David se sintió mal. David no se sintió mal por Goliat. David se sintió mal, era porque Saúl, una persona que él quería, que honraba y que respetaba como autoridad, lo quería matar. ¿Sabes por qué una traición duele? Una traición duele porque se viola una confianza. Porque si una persona que no te conoce habla mal de ti, usted dice, pero ¿y esa persona qué le pasa? Ni siquiera me conoce, ¿por qué está hablando? O sea, ni pendiente. Pero no es lo mismo que después una persona que tú has compartido años, que ha ido a tu casa, se ha sentado en tus muebles, ha compartido café contigo, se ha sentado a la mesa, ha comido contigo, tú le has compartido cosas personales, él ha abierto, que tú has abierto tu corazón para con esa persona y le has compartido cosas que a ti te afectan, y de repente hay otra persona que dice, mira, ¿sabes que fulanito de tal me contó que tú que... ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal? Porque sientes que se irrespetó, que se violó una confianza que tú habías depositado en alguien. Por eso duele la traición duele porque viene de alguien que tú amas, que tú quieres, que tú respetas y que tú le has dado de tu confianza, que tú le has hecho parte de tu vida. Y David no entendía, él se sentía mal, era ¿por qué Saúl me quiere matar? Si yo lo único que he hecho es servirle, si yo, ¿verdad? En el momento en que ninguno de sus soldados del ejército quería enfrentar al Goliat, yo fui en representación del rey Saúl y su ejército y la nación y lo enfrenté y le gané. ¿Por qué me quiere matar Saúl? Él no lo entendía. Quizás de la misma forma como tú no puedes entender hoy, como hay gente que ha podido, ¿verdad?, jugar con tus emociones, con tus sentimientos y con la confianza que tú le has podido brindar a una persona. Es por eso que una traición duele, porque viene no de cualquier persona, porque viene de alguien que tú amas, que tú quieres, que tú le has hecho parte de tu vida. Es por eso que duele. Y es por eso que se crea una herida emocional que puede tardar años en sanar esa herida, porque no vino de cualquier persona,
vino de alguien cercano a ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ahí? Ahora bien, una de las cosas que vemos es, ¿por qué David llegó un momento que dijo, pero ¿por qué Dios me está haciendo pasar por momentos difíciles? ¿Cuántas veces tú no te has hecho esa misma pregunta? ¿Por qué Dios me está haciendo que yo pase por momentos difíciles? O pueda que tú digas, pastor, yo hoy estoy pasando por momentos difíciles. ¿Sabes por qué Dios lo permite? Porque si no pasas por esos momentos difíciles, si no pasas por esos valles, no podrás conocer al Dios que necesitas. Si no pasas por esos momentos difíciles, por esos momentos duros, entonces no podrás conocer al Dios que necesitas. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. David, hablando de David, David supo que tenía el respaldo de Dios, ¿verdad? Y supo que Dios era su pastor cuando tuvo que atravesar el valle de sombra de muerte. Cuando tuvo que atravesar el valle de sombra de muerte, en ese momento David supo que Dios era su pastor. Porque estaban sus enemigos, eran como, ¿verdad? Como veredas, como tal. Y estaban los enemigos que podían ver y decir, Señor, tú eres mi pastor. Ahí pudo entender David que Dios era su pastor. David supo que tenía el respaldo de Dios, de un Dios que vence, que da victoria, cuando tuvo que enfrentar ¿a quién? A Goliat. Y supo que Dios estaba de su lado para derrotar gigantes. Es decir, las etapas que vivió David, las vivió y le hizo entender de que contaba con el respaldo de un Dios que era para ese momento que estaba viviendo. Mire, un Dios que no conocemos es un Dios del que no podemos hablar. Lo voy a volver a repetir. Un Dios que no conocemos es un Dios del cual no podemos hablar. ¿Cómo así, pastor? Pero es que yo creo en Dios. Yo digo, gracias a Dios. Ajá. Tenemos que tener cuidado porque hoy en día nosotros vemos tantos artistas, ¿verdad? Que usted lo escucha hablar en las entrevistas y todos dicen, no, porque gracias a Dios, todo es gracias a Dios. Ajá. No, es cristiano porque dijo gracias a Dios. Hasta Satanás sabe que existe un Dios. Satanás lo sabe. Pero eso no lo hace un buen cristiano. Son las acciones, son las palabras, es lo que lo sigue. Amén. Como hay personas que están causando daño y después cuando le entrevistan, no, porque gracias a Dios que Dios me mantiene con vida. No, tenemos que tener cuidado. Y más en estos tiempos, cuando vemos que la tecnología está creciendo y vemos tantas cosas en las redes sociales, como por ejemplo lo que son los influencers. Cuando una persona es influencer, es decir, tiene influencia sobre una masa de personas, porque por eso son influencers, porque lo que ellos hacen influye, tiene un impacto de influencia sobre una masa de personas que consumen su contenido. ¿Ok? Por eso son influencers. Pero la pregunta es, analiza, ok, eres influencer, ¿pero en qué? O sea, tú me estás motivando. Cuando tú ves un influencer, él te motiva a hacer algo, te inspira a hacer algo. La pregunta es, ¿a qué? Y hoy en día vemos tantas cosas que se están viendo, ¿sí o no? Hermano, que a veces uno lo ve y uno se ríe. A mí, yo en lo particular, no es que soy, ¿verdad? Religioso, una cosa, pero hay ciertos humor que a mí en lo particular no me causa humor y lo paso, no lo veo. ¿Por qué? Porque no entiendo muchas cosas. Y eso no es que soy anticuado ni nada por el estilo, así como usted. Pero tenemos que tener cuidado con los coaching en este tiempo, saber, por ejemplo, el saber realmente qué estamos consumiendo a través de las redes, qué te están enseñando. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aún en la parte bíblica, aún en la parte cristiana. Mire, ¿sabe cuántos videos hoy en día no están subiendo en las redes sociales? En los canales de YouTube. El hecho de que una persona ponga, ¿verdad?, su nombre, pero antes ponga apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro,
Eso, no, pero es que mira, ves que es el nombre que tiene. Ajá, ¿y qué contenido te está dando? Eso tiene que ir filtrado por la palabra. Hay momentos donde me mandan videos de personas que no conozco. Yo digo, para ver qué es esto. Pum, y comienzo a seguir. A veces dicen unas cosas, y yo, bueno, ok, está basado en la palabra. Como hay otras que digo, Dios mío, como hay gente que realmente está consumiendo esto, está totalmente fuera de contexto. Entonces hay que tener cuidado. Cuidado para no dejarnos engañar. Amén. Entonces, un Dios que no conocemos, ¿y cómo no lo conocemos? Gente que no le gusta orar, gente que no le gusta leer la palabra, gente que no le gusta congregarse. La pregunta es, ¿cómo conoces a ese Dios? Si no conoces al Dios y lo que Dios está haciendo en tu vida, si Dios no está haciendo nada en tu vida, ¿qué vas a compartir con otros? Entonces, un Dios que no conocemos es un Dios del que no podemos hablar. Tú conoces a un Dios que perdona. ¿Por qué tú conoces a un Dios que perdona? Porque Él te perdonó. Conoces a un Dios que libera porque Él te liberó. Es decir, lo que Dios está haciendo en tu vida es lo que tú vas a compartir con otro. Amén. Entonces, cuando pasas por momentos difíciles, es ahí cuando conoces a ese Dios que tú necesitas. Vamos a estar claro algo, amada iglesia. Todos nosotros pasamos por diferentes etapas o momentos en nuestras vidas. Y en ese momento se va a mostrar el Dios que necesitamos para ese momento. Para ese momento. Hoy en día, hoy, estando tú acá, ¿cómo estás tú hoy? ¿Qué estás atravesando tú hoy? ¿Qué momento difícil estás pasando tú hoy? Por ejemplo, ¿estás llorando por diferentes circunstancias? ¿Estás llorando? Entonces gózate. ¿Por qué me voy a gozar, pastor? Porque vas a conocer al Dios que consuela. Si tú estás llorando hoy, te tienes que gozar porque vas a conocer al Dios que consuela. Si tú estás enfermo hoy, entonces gózate porque vas a conocer al Dios que sana. Si tú el día de hoy estás experimentando una familia hecha a pedazos, gózate porque vas a conocer a un Dios que restaura. Si estás pasando por un momento económico duro, estancado, gózate porque vas a conocer un Dios proveedor y que provee en abundancia. Es decir, el momento difícil que tú puedes estar pasando, debes de saber que ahí es donde vas a conocer a ese Dios que actúa sobre cualquier circunstancia que puedas estar viviendo el día de hoy. Amén. En 2 de Samuel, cuando usted lee 2 de Samuel capítulo 21 del 15 al 22, tarea para la casa, ¿verdad? Para que lo lea. 2 de Samuel en el capítulo 21 del 15 al 22, ahí se nos narra que ya David ya era rey, ya él había batallado, y dice de que ya su edad había avanzado en él. O sea, no era el mismo muchacho de 20 años, ya estaba como en su tercera edad. Ya él estaba, ya, ¿verdad? Tenía sus canitas. En ese momento no había tantos tintes ni nada por el estilo. Y tenía sus canitas en todo, en su barba, en su cabellera y en todo. Y allí estaba David. Y David, a pesar de la edad que tenía, dice que siempre estaba listo, presto para batallar ante cualquier gigante que se le presentara. Y allí estaba David. Ahora bien, llega un momento cuando usted lo lee, ahí en su casa usted lo va a leer, dice que llegó un momento donde él enfrentó a un gigante, que ese gigante se llamó Isbi-Benob, uno de los gigantes que era de la tierra de Gad, de donde vino también Goliat. Y vemos que en ese capítulo, ahí se nos habla de que ellos enfrentaron a varios gigantes. Y dice que David en uno de esos momentos, él está batallando contra ese gigante Isbi-Benob, y ahí estaba David. Pero llegó un momento que dice la palabra que David se quedó sin fuerza, agotado, ya no era la misma fuerza, la misma resistencia de cuando tenía 20 años. Dice que él se había quedado sin fuerza, quedó agotado. Y dice que llegó un momento donde él fue acorralado por este gigante. Y venía el gigante, ¿verdad? Como uno se lo ve. Te voy a matar, David. Y allí estaba Isbi-Benob. Y cuando él se disponía para atacar y matar a David, dice que llegó uno de los que David había formado en la batalla, llamado Abisai. Y Abisai vino y hirió al gigante. David se levantó y mató al gigante. Es decir, que Abisai salvó a David. ¿Quién enseñó a David a enfrentar
y a batallar con gigantes? Fue el mismo David. Lo que nosotros vemos acá entonces es David enfrentó y acabó gigantes, ¿sí o no? Entonces David enseñó a otros a enfrentar y acabar gigantes. Lo que esto no quiere decir es que David tenía la experiencia y esa experiencia lo compartió con otros que el día de verdad, cuando pasaron el tiempo, lo salvaron a él. Lo que esto nos enseña es que todo lo que usted haga, usted va a enseñar a otros. Todas las experiencias que tú tienes de la vida, tú lo vas a compartir en otros. Es por eso que vemos tanta gente hoy que está sacando manual para vencer y derrotar y cortar cabezas de gigantes y nunca ha enfrentado a un gigante. ¿Quién sabía cómo enfrentar y cortar cabezas gigantes? David. Y David le enseñó a otros con la experiencia. Es por eso que hoy en día vemos tanta gente sacando tantos manuales, tantos cursos, tantas cosas que usted tiene que ponerle la lupa. Entonces, tengo que saber muy bien qué es lo que me quieren dar. Amén. Todo puede ser muy bonito. Vi un documental donde estaban entrevistando a varias personas que en este tiempo, ¿verdad? Se habían convertido en influencers y todo esto. Y una de las cosas que me llamó la atención era de que muchos de ellos dijeron algo. Dijeron, muchas veces nosotros no tenemos todas las cosas que nosotros presentamos delante de las cámaras. ¿Por qué la gente, para yo poder vender algo, por ejemplo, llámese en inversiones, ¿verdad? Invierte para allá, para acá, que no sé qué. Ellos tienen que mostrar algo que la gente desee. Y yo te doy ese deseo que tú quieres. Y yo dije, wow, veo cómo estas personas que llaman a los demás a decirle, invierte y yo tengo tanto y ve lo que he ganado y ve lo que he hecho y todo lo demás. Y dice, a veces nosotros no tenemos los carros que nosotros presentamos, alquilamos los carros para las sesiones de fotos, alquilamos los carros para hacer los videos, estos supercarros deportivos y broma. Dice, a veces yo no los tengo, lo que hago es que los alquilo y sé manejarlo, por lo tanto salgo, mire, ve lo que yo tengo y para allá y para acá. A veces también alquilo casas, alquilo penthouse y todo esto y me voy y comienzo a mostrar cosas que realmente no he llegado ahí, pero yo necesito vender, yo necesito mostrar para que la gente lo crea y lo pueda consumir. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que había en uno de estos países había un set para fotografías y video donde tienen un cuarto que parece una cabina de avión, pero de estos aviones charter, de estos aviones, de estos jets privados, que no es un avión, simplemente que acomodaron un cuarto y tienen ahí la ventana, tienen el asiento, tienen la mesita, tienen todo, ¿verdad? Tal cual. Y ellos lo que hacen es que contratan un fotógrafo y le hacen una sesión de fotos y ellos se cambian de ropa y todo lo demás y ellos hacen ver de que ellos tienen avión propio y todo esto. Van a algunos aeropuertos, ¿verdad? Y alquilan para sesiones de fotos y dicen, este es mi jet privado y esto lo puedes alcanzar. Cuando es una mentira. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en este tiempo la mentira, amada iglesia, está a un clic. Y así pasa también en nuestra vida espiritual. ¿Qué contenido estás consumiendo el día de hoy? ¿Estás comiendo hoy espiritualmente hablando? Que pueda que no sea una realidad. Tenemos que tener cuidado. David enseñó a otro lo que él había vivido. No hay nada mejor que tu propio testimonio. No hay nada mejor que tu experiencia. A tus hijos, tú no los puedes engañar. Tú puedes hacer un video y que la gente vea sonriendo. Y cuando apagas la cámara, ¿a quién vas a engañar? A tus hijos, que te ven todos los días. A ellos no los vas a engañar, ¿verdad que no? Estaba compartiendo, ¿verdad? De que a veces hay personas que yo digo, usted puede saber cuando una persona es feliz. Bueno, yo en mi caso lo puedo ver. Cuando una persona es feliz simplemente viendo fotografías, ¿sí o no? Usted no ha visto que hay personas que a veces, y usted ve varias fotografías, y en todas las fotos están, ¿sí o no? Se están casando. Bueno, ahí sí los entiendo, ¿verdad?
No, mami, yo me casé, se no me quedo sin almuerzo. Pero hay personas, nace el hijo, se gradúa la hija o el hijo, ¿sí o no? Compran un carro, compran una casa, ¿sí o no? Todos los momentos felices, alegres, todo el mundo sonriendo. Yo digo, ay, ¿esto es un hombre obstinado? ¿Sí o no? ¿Usted no lo ve? Es una persona que siempre dice, ¿qué lo hace feliz? Y cuando tú hablas con ese tipo de personas, son personas, no es que la felicidad la llevo por dentro. ¡Bah! Exprésalo, exprésalo. ¿Sí o no? Si usted está pasando por un momento alegre, ¿qué usted hace? Disfruta su momento, disfruta los momentos. Hay gente que está en el mejor momento de su vida, el mejor contrato, una cosa que usted soñaba. Digo, Dios mío, ¿por qué no sonríe? ¿Será que tiene dientes? ¿Sí o no? Porque hay personas que son así y usted dice, wow, el lenguaje corporal habla. Una persona puede decir, ¿verdad? Como decía, creo que era Drupi que decía, aquí estoy feliz, muy feliz. Imagínate cuando está triste, ¿sí o no? Entonces ve a la persona que está a su lado y pregúntele, ¿tú eres feliz? Muéstrame esa sonrisa colgate para ver, ¿sí o no? Tenemos que ser felices, amada iglesia. Lo que usted sabe, usted lo va a ir perfeccionando. ¿Y dónde lo vas a ir perfeccionando? David lo perfeccionó. Escuche, cuando David mató a Goliat, ¿con qué lo mató? Con la honda. ¿Sí? Pero después no usó más la honda. No dice, y David fue a las próximas batallas, a las próximas guerras y se llevó su honda. No, se cambió a una Kawasaki ahora. Y comenzó a usar la espada. Y dijo, ya va, ahora yo necesito saber cómo se usa la espada, porque ahora voy a ir a la guerra. Y yo necesito ahora saber cómo se usa la espada. Y él se perfeccionó en cómo saber usar la espada. Llegó un momento que en su huida de Saúl, escuche esto, mientras él huía de Saúl, se dio cuenta de que no tenía nada. Y dijo, no tengo nada con qué defenderme. Y dice que llegó un momento donde estaba el sacerdote y comienza a hablar con el sacerdote, tenía hambre y todo lo demás. Entre las cosas que le dio de comer, el sacerdote le dice, ¿sabes qué tengo aquí? ¿Qué? La espada de Goliat, el mismo gigante que tú mataste. ¿Y sabes lo que lo que le dijo David? Dámela. Y el sacerdote se la dio. Y a partir de ese momento, David dijo, ajá, ahora tengo la espada del mismo que me quería matar a mí. El mismo que quería acabar con la vida de David. Después el mismo David andaba con la espada de Goliat. Imagínense. ¿Sabes algo, amada iglesia? Tu experiencia, tú se lo vas a enseñar a tus hijos, a tus nietos, compañeros de trabajo, amigos. Y cada vez que tú lo vas haciendo una y otra vez, tú lo vas a ir perfeccionando. David le enseñó a otros a cómo enfrentar gigantes y le decía, ¿y cómo era enfrentar gigantes? Te explico. Porque él sí tenía la experiencia de cómo enfrentar gigantes, de cómo vencer retos. La única forma de que alguien te pueda aconsejar de cómo vencer los obstáculos y tener éxito y alcanzar las metas es aquellas personas que tú has visto que realmente se ha levantado desde la nada y que ha luchado, que ha trabajado, que ha vencido obstáculos y que el día de hoy está en la posición donde tú quieres estar. Y ahí es donde usted le pregunta, ¿cómo lo hiciste? Enséñame, porque he visto que te has levantado con cualquier pronóstico, sigues adelante, yo quiero aprender. Y eso fue lo que hizo David. David enseñó lo que él había experimentado. Tenía el conocimiento, pero tenía la experiencia. Tenía el testimonio de cómo saber hacerlo. Y él lo que hizo fue que le enseñó a la próxima generación. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ser el mejor en donde, en tu trabajo. Tú tienes que ser mejor en tus estudios. Tienes que ser el mejor en tu deporte. Tienes que ser el mejor en tu arte, en tu música, en tu talento, en tu empresa, en todo lo que tú hagas. Amén. Enseña lo que tienes ahí a tu alrededor. Vea lo que dice Salmos 18:34. David ya está en un punto, ya sin fuerza prácticamente. Y vea lo que dice Salmos 18:34. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Quiere decir esto, un arco
era con que se tiraban la flecha, pero era un arco donde tenía, ¿verdad?, una cuerda que había que tensar. Pero ese arco no era de madera, era de bronce. Había que levantarlo, tenerlo firme, agarrar y poder tensar. Imagínense la fuerza que se tenía que tener en los brazos. Poder tensar para poder soltar la flecha. Y en ese momento David dice: Señor, tú entrenas mis manos, estoy preparado. Amada iglesia, tenemos que estar preparados en cualquier momento. Ahora bien, David agarra el arco, tiene la fuerza, Dios le da la fuerza para agarrar el arco, poder tensar y poder soltar la flecha. ¿Sabes lo que significa soltar la flecha? Significa que tú tienes que estar preparado con tus palabras. Tus palabras son como saetas, son como flechas que van a impactar la vida de quién, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de los que trabajan contigo. Cada vez que salga una palabra por tu boca es como una flecha y tienes que estar preparado. Cuando el enemigo quiera venir a decir: tú no sirves, tú no se puede, venga con la negatividad, usted lo que tiene que hacer es que estar preparado para soltar una palabra que puede cambiar ese entorno. Hay momentos donde las personas escuchan palabras negativas y tiene que ver a alguien que lo escucha y dice: un momentico, te dice eso, pero yo creo que tú sí puedes. Hijo, tú puedes alcanzarlo, tú puedes levantarte. Yo sé que tú puedes llegar a tu meta. Comienza a cambiar esas palabras, porque esas palabras se van a quedar en la mente de la persona. Amén. Y David estaba preparado. Un arco de bronce, ahí estaba. Tú tienes que estar preparado, porque en cualquier momento usted va a escuchar palabras negativas. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo huyendo David de Saúl? 1 año y 4 meses. Escondido, sin paz, por aquí, por allá. Y ahí estaba David, huyendo de Saúl, huyendo de la persona que lo quería matar, y era su suegro. De paso, porque David tenía una de sus esposas, era Mical, que era hija de Saúl. Y una de las cosas que vemos es que David estuvo huyendo por Saúl. Llegó el momento donde David dijo: ¿sabes qué? Ya me cansé de huir, hasta aquí, ya no quiero huir más. Y es lo mismo que hoy va a ocurrir en tu vida, amada iglesia. Deja de huirle al poder postergar las cosas, y lo hago mañana, y lo hago la otra semana, y lo hago, y ha pasado el tiempo y no has hecho nada. Deja de huirle a las responsabilidades nuevas que se necesitan que asumas y no las quieres asumir. Deja de huirle a los retos. Deja de huirle a las nuevas metas. Deja de huirle a los sueños grandes. Deja de huir por aquello y decir: es que no sé si lo hago en este tiempo. Hágalo, deja de estar huyendo ya. Cánsate de huir. Que llegue el momento que estés en tu oficina, que estés en la silla, que estés en la cama, que estés en el mueble, que estés en la cocina y diga: ¿hasta cuándo voy a estar así? Yo necesito cambiar mi vida. Ya. Necesito entrar en un nuevo ciclo en mi vida. Ya. Deja de huirle a servirle a Dios. Deja de huirle, de decirle: Señor, heme aquí, quiero aprender más de ti, quiero servirte a ti. Ya, deja de huir. ¿Hasta cuándo? Ya, hasta hoy. Hasta hoy. David se cansó. Como la misma fuerza que tú vas a tomar el día de hoy para decir: hasta hoy. Hoy me levanto, hoy Dios me fortalece, hoy Dios es mi fuerza, hoy Dios afina mis brazos, mis piernas, mi mente, mis pensamientos, y aquí estoy preparado con mi boca, con mis palabras, hasta hoy. ¿Sabes, amada iglesia? El enemigo por el cual David estuvo huyendo por tanto tiempo fue una persona cercana a él. A veces los enemigos, cuando digo enemigo, aquellas personas que a veces van a levantar palabras o acciones para dañarte, no son personas que están lejos de ti, son personas que están muy cerca de ti. Ahí es donde necesitamos decirle: Señor, ayúdame, porque no quiero que me cause un dolor, porque el dolor viene cuando viene de alguien muy cercano. ¿Por qué duele una ruptura en el matrimonio? Porque se siente que se faltó a la confianza, al respeto, al amor.
a una entrega. Porque si yo me entrego, yo quiero ser correspondido. A una amistad verdadera, yo me entrego, yo comparto contigo, te abro mi vida, te abro mi corazón, te comparto cosas que no se lo comparto a más nadie, para que el día de mañana tú me falles como amigo o como amiga. Por eso duele. Y David pasó muchas veces ahí en esas cuevas llorando y diciendo: Señor, ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo. Y puedas que tú digas: ¿pero por qué? Porque va a llegar el momento donde el corazón de las personas se van a revelar. Se va a revelar el corazón de aquellas personas. Va a llegar el momento donde la persona va a sacar su esencia. Llegó un momento donde una persona vio que estaba una serpiente herida y la vio y tuvo compasión de ella. Dijo: wow, una serpiente, pero está herida. ¿La dejo morir? ¿O será que me la llevo a la casa, la curo, la sano y después la persona fue, agarró la serpiente, estaba herida, se la llevó a su casa? Cuando la llevó a su casa, comenzó a curarle las heridas, la vendó, la alimentó, le dio cariño. Y ella estaba todos los días, cada vez que la persona llegaba a la casa, iba donde estaba la serpiente, viendo cómo estaba la herida. Wow, estás sanando, estás bien. Le daba comida, ¿verdad? Y estaba pendiente. Un día la persona llegó, abre la puerta de su casa, cierra la puerta, comienza a caminar y de repente siente una mordida. Y sencillamente le dice: serpiente, ¿qué pasó? ¿Por qué me mordiste? Yo te curé, yo te salvé, tú estabas a punto de morir, yo te tomé, te traje a mi casa, te curé las heridas, te alimenté, te di cariño. ¿Por qué me mordiste? La serpiente lo único que le dijo fue: nunca olvides que soy una serpiente. Así hay personas. Ponte sobre tus pies, por favor. Hoy Dios es el Dios de tus batallas. Dios no te ha dejado. Dios te ha acompañado. Dios ha caminado contigo. Seguirá caminando contigo. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo hoy. Ciertamente no lo sé, pero hay un Dios que sí lo sabe. Y así como pudo fortalecer a David, te fortalece a ti también. Así como nunca abandonó a David, no te abandona. Hombre que estás acá, Dios no te abandona. Mujer que estás acá, has pasado por muchas cosas, pero Dios no te abandona.